¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues en este vídeo nos vamos a Tarragona, conocida más bien como Tarraco, y cuando estemos allí os explicaré el porqué. Pero antes nos hemos parado en una de las gasolineras de Fraga, porque si os dais cuenta, en la misma gasolinera, dentro de la cafetería, hay un camión metido, y me ha parecido bastante curioso. Si seguimos para adelante, veremos un taxi de Nueva York, que debe ser de una colección. Y según mi amigo me dice que adentro hay un jardín bastante bonito. Así que vamos a verlo. Tú estás de más, dale la virgencita y eso se nota. Sí que se nota, baby, tenaz. Me tienes a 120 con Toretto atrás. Te siento en la casa sola. Bueno, viajeros, ya hemos llegado a Tarragona, como veis. Es espectacular, con su playa, su coliseo. Y tenéis que saber de Tarragona que es una de las antiguas ciudades portuarias más antiguas, la cual fue creada por los romanos para hacerle la vida imposible a Aníbal, el de los elefantes, y que todavía, como veis, conserva los vestigios de los romanos. Ahí está el coliseo y seguiremos viendo lo que son los demás antiguos vestigios romanos. Como veis, ahí está el puerto, la línea de playa, y no estoy muy seguro, pero siguiendo la línea de playa hay una cala que es muy bonita, que os recomiendo que veáis, y ahí hay un castillo. Ya pondré en los comentarios cómo se llama dicho castillo. Coliseo romano. Aquí es donde luchan los gladiadores a muerte, pero lo curioso de este coliseo es que a la izquierda veréis que hay un edificio y este coliseo se acabó convirtiendo en lo que es una iglesia. Para subir lo que es el coliseo, que está abajo a las orillas de la playa, pues tenemos lo que es el ascensor. Tarraco fue nombrada Patrimonio de la Humanidad y fue nombrada por la UNESCO en 1998. Y fue así porque si venís aquí veréis que la ciudad es espectacular y tiene muchas ruinas antiguas. Antes vamos a entrar, que no lo he dicho porque me he equivocado y no me salían las palabras, vamos a entrar a lo que es el Circo Romano. ¿Qué es el circo romano? El circo romano era donde se creaban todos los espectáculos y había una especie de círculo en el cual corrían las cuadrigas y hacían carreras entre ellos. De tal forma que los carros tenían una especie de púa que hacía que chocaran entre ellos y que acabaran colisionando y pues eso, acabarían en el suelo hechos mierda y ganaría el primero que llegara, evidentemente. Contarnos la historia del circo y un poquito de cómo es la vida en Tarragona, tenemos a Joaquín. A Joaquín, cuéntanos, Joaquín. Bueno, pues aquí vais a visitar, estamos en una de las bóvedas del circo romano, ¿vale? El circo romano era donde se realizaban las carreras de cuadrigas, no como en Ben-Hur. Os lo digo porque mucha gente se cree que el circo era como donde se hacían las luchas de gladiadores, etc. No, eso era el anfiteatro. El circo era esto que veis aquí, un hipódromo, y nosotros ahora exactamente estamos aquí, en este arco. Estamos aquí situados. Luego vais a subir estas escaleras y vais a ver parte de estas gradas, ¿vale? Es una parte pequeñita, pero eran las gradas preferidas del público. ¿Por qué? Porque los caballos venían por aquí corriendo, aquí era donde daban la curva y entonces había más probabilidad de accidentes. Luego volveréis a bajar, atravesáis esta bóveda y visitaréis una bóveda subterránea, que estaréis pasando por debajo de estas gradas. Y luego ya pasáis a esta torre. Esta torre es la torre del Pretorio, en origen romana, aunque veréis que hay elementos medievales, porque después se reutilizó como castillo, ¿vale?
pues esto sería pues uno de los monumentos principales de Tárraco. ¿Me preguntas cómo es la vida en Tarragona 2000 años después de cuando se Sí, claro, se la hizo vida el circo? cotidiana de ahora. Pues muy tranquila, la verdad. A mí me gusta mucho Tarragona porque es una ciudad que te recorres en 30 minutos de una punta a otra, que tienes todos los servicios. También tienes una ciudad, una megalópolis como puede ser Barcelona, a una horita si quieres realizar otro tipo de cosas o de espectáculos, pero aquí la vida es muy tranquila y es lo que más me gusta. Muy bien, oye. Pues oye, muchísimas gracias, Poned en los comentarios qué os ha parecido. Cuando entréis a lo que es el Circo Romano, lo que tenéis que saber es que la entrada vale 5 euros. Y empezaremos subiendo a lo que es las gradas y acabaremos bajando por lo que es la bóveda. Bueno, y subiendo las escaleras nos encontraremos con lo que eran las antiguas gradas, ¿lo veis? Y aquí es donde se situaban las gradas y como bien ha dicho el guía, este era el sitio más concurrido porque era donde casualmente las cuadrigas es donde más se pegaban la leche, o sea que más tortazos habría y más muertes. Bueno, y una vez visto esto, el camino no continúa, con lo cual tenéis que volver a bajar por las mismas escaleras que habéis subido y pues esas escaleras dan a lo que son la bóveda, que es lo que vamos a ver ahora. La bóveda que vemos aquí era lo que daba lo que es la arena del circo, donde se guardaban a la izquierda los caballos y se preparaban los guerreros para correr en las cuadrigas. Bueno, aquí tenemos a Chris, que es la princesa del castillo. Vamos a subir a su castillo. ¿Dónde tienes a tu enamorado, Chris? ¿Dónde lo has dejado? ¿Qué preferirías, que fuera un caballero o fuera un romano? La actual calle de ahora, la actual calle del Rajolat, hay una de las bóvedas más largas de 93 metros y mejor conservadas del Circo Romano de Tárraco. A ella se accede a través de una pequeña puerta, que es la que vamos a ver ahora, con el arco de medio punto abierta en su muro oriental. Asimismo, en su muro meridional se abren 5 nuevos espacios, que es lo que son los huecos que vemos ahora, y por lo cual se accedía a lo que es la calle del Circo Romano. He subido todas las escaleras que hemos visto antes y subiendo este pequeño peldaño nos encontraremos con una escalera de caracol donde subiremos a la torre para ver lo que son las vistas desde Tarragona. Y estas son las vistas tan impresionantes que tenemos de Tarragona. ¿Qué piensas de Tarragona, Cris? Me ha gustado, muy bonito. Tenéis que saber de Tarragona que la ciudad está construida sobre otra ciudad y se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Ahora nos vamos a acercar a lo que es la iglesia, que desde abajo es muchísimo más bonita y más impresionante.
Y como veis, Tarragona es una ciudad que tenéis que venir a verla. Y saliendo del Circo Romano, nos encontraremos con esta plaza que hay aquí. Y en dicha plaza lo que hay está el Museo de Tarragona. Ahora, de camino a lo que es la iglesia, vamos a ir por lo que es el casco antiguo. Y ya veréis que son calles muy estrechas. A la iglesia nos encontramos con la plaza del Fórum. Tengo que contar a los viajeros que esta es la tercera vez que vengo a Tarragona y una de las cosas que quería grabar, la ciudad, es porque me parece es una ciudad con mucho sol, muy abierta y, como os he dicho antes, os recomiendo a todos que vengáis. Ahora vamos a ver la iglesia. Nunca he entrado a la iglesia porque hay que pagar, creo que 5 euros. Y lo único que creo que merece la pena de pagar es en donde hemos estado antes, que es el Circo Romano. Cuando lo ves por primera vez, pues parece inmenso, pero claro, ya la tercera es como que te parece más pequeñito. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. Bueno, y hemos llegado a lo que es la impresionante y bonita fachada de lo que es la Catedral de Tarragona. La catedral fue construida en el siglo XIV por Robert Verfac. Bueno, el nombre es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, pues ya sabéis que me podéis corregir en los comentarios. Y nada, que decirme qué os parece. Y con esto vamos a ir hacia la playa y a Cambrils porque ya no nos queda más tiempo. Hemos salido muy tarde de Zaragoza y bueno, vamos a ver qué más podemos ver por el camino. Dinos qué te parece el artista, Chris. Me parece muy bien, buena presentación, buen arte para este lugar. Qué guapo, ¿eh? Muy guapetón, ¿eh? Guapetón. Por eso lo han puesto ahí. Si fuera feo no lo pondrían. Bueno, y aquí tenemos a la pesada, mi compañera, que se ha empeñado en que tenemos que grabar. Grabar a los chicos, claro, hombre, grabar a los chicos que están practicando su deporte y pues hay que apoyarlos, ¿no? Y seguida la línea de la playa, nos hemos venido desde Cambrils hasta Salou. Y en Salou está esta maravilla de cala, que es una de las playas más bonitas y mi preferida en este caso. Y todos los años que vengo aquí, todos los años, vengo y me siento a observar el mar. Estamos en la playa de Cambrils, un sitio muy bonito, con una ciudad espléndida de unos 430.000 habitantes, y lo que tenéis que saber de este sitio, que está en la Costa Daurada, que es un sitio para veranear muy bonito, como veis. Y a mí lo que me gusta mucho es venir en invierno, tiene esa cosa romántica, esa cosa de tranquilidad, que no hay nadie en las playas, porque aquí en verano es que no se puede pisar la playa porque hay muchísima gente. Aquí en Cambrils lo que vais a encontrar es el puerto, no sé si se ve, el puerto deportivo, y un poquito más allá está el parque de los pescadores. Por lo demás tenéis toda la línea de playa que llega a Salou, La Pineda, etc. Y en Salou hay una cala que se llama la Cala Crans, que es impresionante. Y bueno, y si habéis llegado al final de este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, darle un like y disfrutar de la vida, como hago yo. A sonreír. Y subiendo por el ascensor hay una cosa muy curiosa donde está el Coliseo. ¿Qué es esto? Vamos a aprovechar y vamos a subirnos a los columpios, que nunca hay que dejar ser joven, si no me mato antes, ¿sabes?
¡Vamos! Conquistando Tarragona. Listo. Y nada, pues eso. A ser felices.